que la tengo. Ahí estoy grabando, ¿no? Sí, ahí está grabando. Ajá. Ajá, también puede hacer así. Usted graba la conferencia y después nos la pasa para pasársela a los participantes. Exacto. Está esta página que la comprime y te Sí, la envío. ¿No? sí, Y también transfer, podemos ¿no? Que se hacer puede eso. pasar. Ok. Entonces, vamos a abrir aquí. No, ahorita se me quedó. Mira, ves que me dice, se ha detenido la función de compartir pantallas porque la ventana compartida está cerrada. A ver, ¿vemos bien? Sí, se ve bien. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ya no le vamos a dar más preámbulos a este inicio, vamos a comenzar. Bueno, les comentaba hace un segundo que es súper interesante hablar de nutrición deportiva y ser específicos en estos temas que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Y que quizás cuando hablamos de suplementos son muchos los que se ilusionan esperando resultados increíbles o quienes piensan que la suplementación deportiva nos da efectos por sí misma, ¿no? Y esto, bueno, es la primera o el primer mito que debemos eliminar. Para hablar sobre el tema y abarcar lo que considero más importante, vamos a hacer una pirámide de prioridades que se consideran siempre en nutrición deportiva. Vamos a definir y a categorizar los suplementos. Vamos a hablar acerca de la evidencia científica que nos brinda el Instituto Australiano del Deporte en su último consenso, que fue de 2021. Vamos a hablar acerca del uso de suplementos, del doping, de la comida, y cómo aprender a tomar las decisiones adecuadas a la hora de suplementar. O sea, fíjense, esta es la pirámide de prioridades de la nutrición deportiva. La base de la pirámide es una alimentación balanceada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo una adecuada base alimentaria y de actividad física, por supuesto, ¿no? El suplemento por sí solo no va a poder hacer ningún efecto positivo. Necesitamos en primer lugar asegurar que este individuo que está entrenando y que busca obtener algún beneficio de la suplementación, en primer lugar, se alimente balanceadamente. Esto quiere decir que tiene que consumir alimentos de los diferentes grupos, que tiene que cubrir su demanda energética y de macronutrientes. Sí, tenemos que saber cuántos necesitan de carbohidratos, cuánto de proteína, cuánto necesita de grasa, y esto es un requerimiento muy individual, es decir, cada uno tiene particularidades que van a determinar esa dosificación de nutrientes y esa estimación del gasto de energía. Porque queda claro que nosotros nunca calculamos la energía de un individuo de manera precisa, sino que lo que hacemos es que a través de ecuaciones de predicción procuramos acercarnos lo máximo posible a ese gasto energético que tiene un individuo. Y al cubrirlo es cuando podemos empezar a aplicar otras estrategias. Entonces, por eso, el segundo escalafón de esta pirámide lo protagoniza la nutrición deportiva. En este caso, aprendemos o aplicamos las estrategias nutricionales dependiendo de la disciplina deportiva que se esté practicando o de las aspiraciones que el deportista o quien se entrena físicamente esté aspirando, ¿no? Entonces hay estrategias, por ejemplo, como el timing de nutrientes, saber en qué momento es más valioso, por ejemplo, administrar carbohidratos, cómo hacer uso de los carbohidratos simples o sencillos en el deportista, cómo hacer uso del consumo proteico en el deportista, saber si esa proteína extra que me puede dar
un suplemento la necesito o no, porque no tiene ningún sentido que si yo cubro toda mi demanda, por ejemplo, en este caso de proteínas, y digo proteínas porque es uno de los suplementos más utilizados, ¿no? O el que tiene más fama, el que la gente más le gusta comprar y consumir, cuando es el más fácil de conseguir a través de los alimentos. Entonces, bueno, una vez que tenemos ya todas esas decisiones claras, podemos hablar de suplementación, para que esta suplementación, de hecho, tenga algún beneficio positivo en el deportista. ¿Qué es lo que pasa? Que detrás de los suplementos deportivos hay un marketing bastante intenso, ¿sí? Y en ese marketing se le ofrece al deportista afirmaciones que son muy valiosas para ellos. Por ejemplo, vas a aumentar tu resistencia física o vas a mejorar tu masa muscular, vas a mejorar tus condiciones de sueño. Es decir, te ofrecen el absolutismo, ¿no? Como que cuando consumas este producto vas a obtenerlo todo. Entonces, es muy atractivo para quien entrena y está siguiendo un patrón o una aspiración deportiva, pensar que un solo producto puede ayudarme a cumplir con lo que muchas horas de entrenamiento, no solamente físico, sino alimentario, pueden llevarme a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener muy claro eso, que hay un marketing muy intenso con los suplementos deportivos y que nosotros tenemos que tener la suficiente inteligencia o sapiencia para poder discernir, ¿no? Y decir, bueno, tener criterio, quiero decir, tener criterio de lo que está detrás de esa publicidad y poder decir, bueno, este me conviene por estas condiciones y este por aquellas otras. Porque además es muy común que hay como también una publicidad interna entre compañeros que entrenan, por ejemplo, y entonces uno le dice al otro, mira, yo me estoy tomando esto y me va buenísimo. Y al otro le parece que él también debería tomarse eso porque le va buenísimo a su amigo, y así se lo siguen recomendando entre individuos que no tienen ni idea. Finalmente le preguntas, ¿pero para qué lo estás tomando?